El precio de Bitcoin continúa con la tendencia bajista. En vídeos anteriores estuvimos comentando cómo el precio de Bitcoin rompía la estructura operativa que hemos estado trabajando y tras confirmar la ruptura iniciaba el movimiento bajista que hemos estado viendo en estas últimas horas. Un movimiento bajista que todavía parece que no ha frenado, ya que veíamos cómo tras alcanzar la zona de los 57.175, que era uno de los objetivos bajistas que teníamos, el precio continuaba con otro tirón bajista más. Si hacemos un poquito de zoom out y subimos a time frames mayores, como por ejemplo el diario, vemos como el precio de Bitcoin ha terminado buscando liquidez por debajo de este mínimo que comentábamos en vídeos anteriores, pero todavía no vemos que haya alcanzado la zona de los 51.750, que sería el siguiente objetivo que tendríamos en mente para un movimiento bajista. Esto abre la posibilidad de que pueda ser un movimiento trampa, una sacudida a zona de mínimos para limpiar liquidaciones. Porque dentro de lo malo, que el precio venga a intentar buscar equilibrio sobre esta zona operativa son pequeñas muestras de fortaleza en el corto plazo. Pero ojo, porque la fortaleza solo se va a confirmar si el precio de Bitcoin es capaz de reingresar en la estructura operativa. Y a partir de ahí sí consolida ese reingreso. En esta consolidación sería donde nosotros podríamos estar evaluando compras. Pero ahora mismo, en este contexto, todavía no tenemos lo suficiente en el gráfico. Ahora, si vemos que en esta zona operativa encuentra equilibrio, pero la estructura que desarrolla es una redistribución, pues obviamente el siguiente objetivo que iríamos a visitar sería esta zona de los 51.770, aunque como os digo, en el corto plazo es positivo para Bitcoin el ver este rechazo tras buscar liquidez en zona de mínimos. De hecho, en estas últimas horas, como veis, hemos tenido un aumento significativo del volumen, aunque podría ser que en este rebote ya hayan tomado beneficio algunos de los que estuvieron acumulando en la zona de este mínimo de aquí. Sobre todo lo comento por este pico de volumen que estamos viendo que había sobre esta zona de los 56.600. A nivel operativo, lo único que podríamos hacer en este contexto mientras no inicie la siguiente estructura operativa sería intentar esperar al precio sobre el VWAP mensual, que estaría sobre los 58.557, y una vez alcancemos esta zona operativa, pues entonces ya podríamos valorar si deberíamos buscar una operativa de continuación bajista una vez tengamos un potencial rebote sobre esta zona. Lo ideal tras ver este potencial volumen de parada sobre esta zona operativa sería que desarrollase una estructura de menor fractalidad para poder tener algunas huellas extra de cara a buscar una operativa más segura. Pero si desde aquí viésemos ese reingreso agresivo, entonces tendremos que empezar a plantear la posibilidad de que esto sea un movimiento de sacudida, una trampa buscando liquidaciones. Ya que estamos entrando en fin de semana, lo normal sería que el precio buscase equilibrio sobre esta zona de los 57.165. Pero bueno, tendremos que esperar unas horas más para ver si efectivamente desarrolla una estructura sobre estos niveles. Ahora, como siempre, vamos a revisar las herramientas. Ya sabéis que tenéis en la descripción del vídeo los enlaces a todas las herramientas que utilizo. Y en vídeos anteriores comentábamos cómo había muchísima liquidez por parte de los long. Pues como ya podéis ver, toda esta liquidez se la han llevado durante el movimiento bajista. Y qué curioso que después de llevarse toda esta liquidez, el precio de Bitcoin ha frenado en el corto plazo. De hecho, como veis, los bots data frecuencia ya no están acompañando al movimiento durante el movimiento bajista. Incluso en estas últimas horas se están acompañando durante el movimiento alcista. Ahora mismo, el único nivel que podríamos destacar con liquidez similar a lo que había aquí, y ni siquiera similar porque es bastante menos liquidez, pero sería esta zona de los 50.225. Respecto a la liquidez de 100x, no veo ningún nivel que podamos destacar. Liquidez de 50x más de lo mismo, no ha dado tiempo a que se genere ninguna zona y sobre todo si tenemos en cuenta que en estos niveles había bastante liquidez. 25x más de lo mismo, había mucha en esta zona de los 55.315 y ya también se lo han llevado. Y también la liquidez de 10x. Podríamos decir que después de este movimiento bajista han liquidado prácticamente todas las posiciones que estaban en long cerca del precio. Y esto nos ayuda a tener un poco más de confianza en ese potencial escenario de que esto pueda ser un movimiento de trampa. Pero como os decía anteriormente, para confirmar que esto es una trampa tenemos que ver un reingreso lo más inmediato posible.
y después de este reingreso algún tipo de consolidación. Obviamente por el momento no es lo que estamos viendo, pero yo lo planteo por si lo llegásemos a ver. Que sepáis que eso podría implicar un cambio de contexto en el corto plazo. Y de hecho eso sería súper positivo para buscar setups alcistas para medio o largo plazo. De momento, viendo la situación del precio, las muestras de debilidad que hemos comentado en vídeos anteriores se han terminado confirmando. Recordaréis como en vídeos anteriores comentábamos que sobre esta zona operativa continuaba habiendo una gran presión vendedora y seguíamos confirmando esas muestras de debilidad posteriormente a medida que el precio de Bitcoin iba cayendo. De hecho, gracias a todo esto que estamos comentando, nos hemos podido anticipar en múltiples ocasiones a estos movimientos bajistas. Esta última estructura operativa que hemos estado trabajando en los últimos días ya nos dio muchas pistas de este movimiento bajista que estamos viendo actualmente. Por lo que si has seguido los análisis durante las últimas semanas, este movimiento no te ha pillado por sorpresa. Por eso que recomiendo hacer seguimiento a los análisis que subo día a día, que no son muchos minutos y te puede dar un punto de vista muy amplio de cuál es la situación de Bitcoin en la actualidad, ya que además el contexto puede cambiar muy rápido. Ejemplo de esto podría ser si tenemos ese reingreso inmediato. Obviamente en este contexto no estaríamos favoreciendo ya setups bajistas, sobre todo después de esa consolidación, que a partir de ahí sería donde tendríamos que empezar a favorecer setups alcistas. Pero mientras tanto, este no es el contexto. Solamente en esa situación sería donde empezaríamos a activar setups alcistas. En este contexto estaríamos esperando principalmente ver si el precio consigue lateralizar sobre esta zona de los 57.170. En Bookmap comentábamos anteriormente cómo aparecían algunas zonas de compra. Durante este movimiento bajista también vemos que aparecían compras intentando defender al precio, pero sinceramente creo que eran zonas que tampoco tenían tanta intención o la suficiente fortaleza como para conseguir frenar al precio. Esto de aquí lo absorbieron como si nada y ya a partir de aquí es donde empezaron a absorber un poquito más de órdenes de compra. Pero por ejemplo aquí había volumen de compras y las retiraron, aunque luego posteriormente entró también presión compradora sobre estos 53.000. En las últimas horas ha desaparecido volumen de compras, aunque sigue habiendo un poco sobre los 52.100 y sobre estos 51.750. También como veis aquí, temporalmente aparecieron ventas sobre los 57.000 intentando frenar el precio durante el rebote alcista. Y de hecho veíamos que entraban estas órdenes de venta después de que observásemos que poco a poco iban liquidando posiciones en short. En The Kingfisher tenemos bastante liquidez ahora mismo en zona de shorts. El primer clúster lo tenemos en los 57.150 y el segundo va desde los 60.715 hasta los 61.310. Por parte de los long vemos un poquito de liquidez en los 55.130. En los CBDs vemos ventas agresivas por parte de Coinbase, esto sí que es importante, y recientemente veíamos algunas ventas un poco más agresivas también por parte de Binance. Perdón, las de Binance están aquí, quería decir Bitfinex. Ha habido varias ventas importantes desde diferentes exchanges y también en diferentes tiempos. En los mapas de corto plazo vemos bastante liquidez sobre la zona de los 55.140, también un poquito en estos 54.108, y en los mapas de high leverage tenemos liquidez en zona de shorts sobre los 57.033, también los 57.220, y en zona de longs tenemos sobre todo en torno a los 55.270.